Pues nada, hoy llegó el viernes y como lo prometido es deuda, hoy les prometí hablar de los duelos masónicos en Cuba. Los duelos masónicos no, los duelos en Cuba. Estas acciones que se llevaban en Cuba les traigo una frase, que es una frase bien interesante, donde un periodista venezolano de la época hablaba de cómo se veía esto en la sociedad. Recordemos, hay muchos que no lo saben en Cuba, pero este tema es bien dentro de la nacionalidad de Cuba y del cubano es decir, de la psicología del cubano. ¿Y por qué viene ahí? Hasta los años 1940 hubo duelos en Cuba. Se han computado por notarios, siempre en tradición oral, de duelos en Cuba hasta los años 1940 del siglo pasado, que es bien adelante, que muchas personas piensan que esto es asunto solamente del siglo XIX y no, hasta el siglo XX existió. Esta es una frase de un periodista venezolano que a mí me gusta mucho porque es una frase que describe muy bien el sentir de este tema. Dice la frase, a un hombre que ofenda y no se bata, se le puede declarar por medio de un acta que firmen los padrinos del ofendido fuera de las leyes del honor. Vean cómo se veía esto de los duelos en la sociedad cubana, que dicho sea de paso, nosotros no apoyamos la violencia, no me parece que esta sea la forma de solucionar ningún conflicto. Mientras más civilizada es la sociedad, más se aleja de la violencia y más repudia esos actos, aun y cuando es una imagen clara de la dignidad, el honor, los conceptos, los principios que había en el pasado y que debemos rescatar. No para batirnos a duelo, pero sí para tener un respeto hacia el prójimo, medir nuestras palabras, ver que la educación es la única vía para solucionar conflicto y tener conciencia de la dignidad del otro y respetar la dignidad siempre de la otra persona. Hoy vamos a hablar de tres duelos muy trascendentales en la historia de Cuba. Dos de ellos, bueno, los tres, involucran a personalidades que se sabe o no se sabe sobre estos duelos, personalidades que van desde personas pacifistas hasta personas que fueron muy, muy connotados en su lucha por la libertad de Cuba. El primer duelo que quiero hablar para ir directo. Y antes de ir al tema, del programa que hicimos anterior, que fue la parte uno de los duelos, hablamos del micrófono cuando hablamos del tema de Martí Zambrana, y esto ha sido muy polémico en las redes y he tenido muchos comentarios acerca de que el micrófono no existía en el año 1884. Es notorio, si lo buscan, pueden encontrarlo, que el micrófono es un invento de 1827 que se comercializó, es decir, 50 años antes de esta situación o casi 50 años antes de estos hechos que se describen en el Tammany Hall en Nueva York, donde participaron Zambrana, Martí, Flor Crombé, Maceo, Gómez, lo que estuvimos describiendo en el programa anterior. Ahora bien, se comenzó a comercializar como tal el tema del micrófono porque su hallazgo fue en el 1827, muy básico, pero comienza a comercializarse en la década del 70 y la década del 80, ya del 1800 también, 1870, 80. Lo que no quita que pueda ser una válida observación de los suscriptores y personas que me han hecho comentarios acerca de este tema del micrófono, que parece que le ha llamado mucho la atención y que es solo un incidental en este video, pero no quita que estuviera o no en estos hechos que se describen con respecto a la discrepancia que hubo entre estos patriotas. Solo quiero dejarlo como una incidental. Es posible, a mí llega por mucha literatura, yo leo muchos documentos para poder preparar los programas y en uno de ellos encontré la descripción así. Puede que no sea los micrófonos, lo acepto porque yo no estuve allí presente, solamente cuento lo que leí o que contaron otros que lo vieron o que lo leyeron anteriormente, es decir, que viene de como este concepto del chisme, que viene por tradición oral, que ya cuando llega la noticia al final, han oído eso, ¿verdad? Que cuando llega al final ya está completamente, ya la blusa no era azul, era anaranjada. Entonces, a donde quiero llegar es, gracias por su comentario. Lo único que quiero es motivar a que ustedes mismos investiguen estos hechos. Yo no soy historiador, yo solamente traigo a la palestra noticias de nuestra historia, cuestiones de nuestra historia que se conocen muy poco. A veces queremos idolatrar a nuestros héroes y nuestros héroes solamente eran hombres de carne y hueso, con temperamento, con luces y con sombras. Y debemos entenderlo como tal porque esa dictadura, entre las cosas que ha hecho, es ponernos en un pedestal a Martí que sea un intocable para que nadie intente parecerse a él. No, Martí era un ser humano, Maceo era un ser humano, Gómez era un ser humano, con virtudes y defectos. Todos ellos
son imitables porque todos tenemos defectos como seres humanos que somos imperfectos. Así que ahí quiero dejarlo. Gracias por sus comentarios. Otra cosa que me comentaron ahí, que es una rectificación que también quiero hacer, es acerca del canal de Panamá y el mercante Jacinto, que fue ocupado con 29 tripulantes y que pasó, que fue el punto más bajo en que cayó el plan Maceo, Gómez Maceo, y que en parte por eso ya se completamente fue un fracaso. Y que me decían, bueno, el canal de Panamá no existía en esa época. Es cierto, no existía en el momento de los hechos. Esto es verdad. El canal de Panamá se comienza a construir en 1904, termina en el 14, ya del siguiente siglo. Disculpen. Solamente era un incidental porque efectivamente el mercante español Jacinto, San Jacinto creo que se llamaba, si mal no recuerdo, fue ocupado ahí, fue ocupado en el puerto, en un puerto que era la zona antillana de Panamá, que en esa época era incluso Colombia, pero pertenece a Panamá, y a eso es lo que me refería. Igual eso eran solamente incidentales que daban una panorama de lo que pasaba en esa época con respecto al tema del Plan Gómez Maceo. Ya dejando esto por sentado, muchas gracias por su comentario. Yo los leo casi todos. Hay algunos que me causan risa, otros que lo veo y no le hago mucho caso, como uno que dijo que José Daniel Ferrer para gran maestre, jajajaja. No entiendo. Argumente su respuesta, por favor, estimada Ciberclaria. Hay otros que sí, que me instruyen, aprendo con algunos comentarios, otros que vienen de tradiciones orales, como alguien que me comentó de Guantánamo, que dice que efectivamente se comenta que José Maceo mató a Flor Crombet por este asunto de Maceos Crombet. Y yo también he escuchado eso, sí, no hay pruebas. Por eso yo dije en el momento del video que hay algunos chismes históricos que no han podido ser comprobados, pero que yo prefiero que se queden como chismes y que no lleguen a... Porque a pesar de que yo trato de humanizar a los héroes nuestros para poder imitarlos, para que el cubano entienda que podemos ser como ellos realmente, podemos ser mejores incluso que muchos de ellos, superar sus defectos y exaltar sus virtudes, pero yo, como no hay prueba en este tema, prefiero seguir pensando en el honor, la dignidad de estos patriotas que pusieron siempre de lado sus diferencias individuales para llevar adelante, porque si no se hubieran matado entre ellos, recuerden, estos eran patriotas que estaban en una lucha que era una lucha cruel, no es lo que ustedes se imaginan por las redes, yo con Chito y Coca-Cola aquí en mi casa cómodo en una computadora o en un teléfono ofendiendo a otro. No, no, no. Estaban en un campo de batalla donde veían cosas atroces como la que veremos hoy o de la que hablaremos hoy en los duelos. Entonces, yo prefiero conservar la dignidad y, el honor de estos patriotas cubanos, incluyendo a José Maceo, que era tan o más valiente que Antonio. Le decían el León de Oriente por algo, y que te llaman el León es por algo, porque era un hombre muy corajudo, pero que tenía mucho sentido de la dignidad y del honor. Eso se vivía mucho en el siglo XIX y casi al principio de la República y hasta el final, porque realmente el cubano siempre ha tenido ese gen de honor y del caballero español que nos legaron los españoles quizás. Pero a donde voy es que sí, conozco de eso, pero prefiero, ya que no hay pruebas, solamente tradición oral, comentarios que sí lo he escuchado. Si es cierto, yo lo he escuchado, lo he visto, lo he leído de comentario, del comentario, del comentario, pero prefiero no darle mucho valor hasta que no aparezca una prueba definitiva de que fue así el final de Flor Crombet, que fue un héroe que venía de la Guerra de los 10 años, etcétera. Ya dejando esto presentado, vamos a entrar en el tema de hoy. Tengo tres casos y esto prepárense porque el último es algo realmente que para mí es escalofriante lo que pasó. El primer caso es de Fermín Valdés Domínguez y quiero primero, antes de poner esta foto producción, quiero poner el libro, porque es el caso, uno, un- el caso de alguien que fue el amigo entrañable de José Martí. Este es el libro, este que le vamos a poner es el libro de donde sacamos estos duelos. Si puede poner por favor la portada, subir y poner la portada de nuevo para que todo el que quiera pueda buscar el libro, lo pueden descargar en internet, pueden ver, leer por ustedes mismos esto que les voy a mostrar hoy. Se llama Los duelos en Cuba, escrito por Agustín Cervantes en el año 1894. Por eso no recoge la mayoría de los duelos que se dieron posterior a este año. Que ya le digo, entraron hasta el 1940. ¿Ya puso la portada de producción? Por favor, si puede, está lento. Ok. So, ahora vamos a ver la portada. Aquí está.
Los duelos en Cuba, los pueden descargar, está en internet, es gratis. Todo el que le interese este tema, que es un tema muy interesante, ahí viene hasta el 1894 en que escribió este libro el señor Agustín Cervantes. Viene detallado, como le voy a dar hoy, cómo fue el duelo, el motivo, las armas que usaron, etcétera, etcétera. Les recomiendo este libro. Ahora sí vamos a pasar a la historia. Si quieren el mismo libro, vamos a quedar en el libro para buscar el tema de Fermín Valdés Domínguez con este caso que fue un hecho muy notorio que se dio en la historia de Cuba. Este duelo fue en el año 1889, en lo que la producción va buscando la página para que leamos qué fue lo que pasó. Está en la página 76, producción, ahí está. Ahí está, perfecto. Los adversarios fueron el señor Fermín Valdés Domínguez, con el que es un doctor, que además, recordemos, vamos a hacer un poquito de historia con Fermín Valdés Domínguez, decir algunas cosas interesantes, que se conocen poco. Fermín Valdés Domínguez, como todos conocemos, es el amigo entrañable de José Martí. Fermín Valdés Domínguez, muy pocos conocen que Valdés viene precisamente del el apellido que se le ponía a los niños que se daban en adopción en Ciudad de La Habana en la época, por Fray Bartolomé Valdés, creo que se llamaba el señor que le dio este apellido, que se lo ponía, porque la madre posiblemente de Fermín Valdés Domínguez lo entregó a la casa de, acá tengo las notas, voy a buscarlo rápidamente porque es un tema muy interesante, a la casa de beneficencia en La Habana. El apellido Valdés se le daba a los niños expósitos, es decir, a los niños que entregaban, que entregaban para que fueran en adopción de la época por Fray Jerónimo Valdés. Y entonces, cada Valdés de la época era un apellido que se le ponía siempre a los niños que se daban adopción. Él tuvo la fortuna de que los padres adoptivos de él, tanto la madre como el padre, le dieron un futuro extraordinario, estudió medicina, ya ustedes saben más o menos la historia, fue un masón muy activo para mis hermanos masones. Fermín Valdés Domínguez fue alguien bien importante en la historia de Cuba, no solamente por su relación con Martí, sino por su posición personal. Él estuvo incluso involucrado en los hechos de los estudiantes de medicina, él fue uno de los acusados en esa causa. Él además fue masón, como le decía, fue gran secretario de la Gran Logia de la isla de Cuba. Su nombre simbólico encontré en uno de los libros viejos de masonería, era Abdullah, y narra en Ofrenda de Hermano las visitas que hacían a la Logia Armonía en Madrid, él y José Martí en su estancia en el primer exilio de José Martí y en el exilio que le impusieron a él producto del tema de los estudiantes de medicina. Pues nada, regresando aquí al tema, ya dejando esto por sentado, que es un dato bien interesante, yo no sabía sinceramente que Fermín Valdés Domínguez, hasta que comencé a investigar a Martí, investigar para algunos videos que tengo en el canal anteriores al Martí Masón y etcétera, que descubrí esto de que era adoptado. Pues nada, los adversarios fueron el doctor Fermín Valdés Domínguez y don Andrés de la Cruz Prieto. La causa fue un artículo publicado por el señor Cruz Prieto, ofensivo para el señor Domínguez. El arma escogida fue la pistola. A 2 tiros se pactó el duelo. A 15 pasos, a la voz de mando. El combate, después del primer disparo, fue suspendido por los padrinos. Así era la forma en que dirimían estos asuntos. Estamos hablando del año 1889. Posterior a esto, Fermín Valdés Domínguez sale aquí a Estados Unidos, forma parte del Partido Revolucionario Cubano y de los preparativos con José Martí. Incluso las joyas masónicas que están en el museo del Gran Templo de la Gran Logia de Cuba en Carlos III y Velascoaín, las joyas masónicas que se conocen de José Martí, fueron entregadas alegadamente, según un escrito firmado y acuñado por la esposa de Fermín Valdés Domínguez, a la muerte de Fermín Valdés Domínguez, fueron entregadas a la masonería por la esposa de Fermín, porque este doctor, eminente amigo y patriota cubano, fue el que recibió estas joyas de la mano de José Martí con el objetivo de cuidarlas y preservarlas. Pero además, pocos saben que Fermín Valdés Domínguez fue coronel del Ejército Libertador, participó en la Guerra del 95 y que además fue jefe de despacho, oigan bien, que eso es otro tema que se conoce muy poco, del general, el principal general de la guerra, el líder militar de la guerra, Máximo Gómez Báez. Incluso hay un libro que se ha publicado o se va a publicar de Oreste Ferrara, que narra mucho de las opiniones que tenía como médico Fermín Valdés Domínguez de las enfermedades de los mambises y las enfermedades que tenía incluso Máximo Gómez, nuestro hermano de él. En fin, es muy interesante esto. Pero bueno, pasando al siguiente caso, el siguiente duelo que quiero mostrarles,
es de otro patriota cubano que también tiene su historia. Y este es otro que a mí me llama mucho la atención porque hay cosas que se desconocen completamente de este patriota cubano, que es Juan Gualberto Gómez. Juan Gualberto Gómez nació de padres esclavos. Oigan bien, es un matancero, murió a los 80 años, nació en 1854. Algo curioso que aprendí preparando este tema fue que nació en una plantación de azúcar. Oigan bien, sus padres fueron esclavos que compraron su libertad antes que naciera. El padre de Juan Gualberto Gómez era Fermín Gómez, reconocido como Yeye, esclavo, y Serafina Ferrer, reconocida como Fina. Se le llamaba Fina en el ingenio azucarero Bellocino de Oro, en Matanzas. Ellos compraron su libertad. Juan Gualberto Gómez fue alguien bien importante en la historia de Cuba. Recuerden que fue delegado del Partido Revolucionario Cubano en la lucha del 95, en la guerra esta de José Martí, en la guerra de liberación última de Cuba con respecto a España. Y él dio la orden de alzamiento el 24 de febrero del 95 porque él era el jefe militar de todo el alzamiento dentro de Cuba. Recordemos que Martí, Maceo, Gómez estaban fuera. Ya le he contado esto con Fermín, que Gómez vino con Flor Crombet, Maceo vino digo, Maceo con Flor Crombet y Gómez con Martí. Disculpe que estoy hablando de memoria. Pero a donde quiero ir es al duelo. El duelo es algo bien interesante. Si lo puede buscar la producción, eso también está en el libro. Es un duelo que está en este libro que les comentaba y que les invito a ustedes mismos a buscar. El duelo se dio el 24 de junio de 1893. Oigan bien, apenas 2 años antes, menos de 2 años antes del alzamiento del 95. O sea, estos hombres estaban en plena guerra o estaban en plenos preparativos, y tenían estas situaciones personales para que se humanicen, porque a veces pensamos que estas personas, que la lucha por la libertad ha sido fácil. Muchos cubanos piensan que ellos lo tuvieron fácil en el pasado y que no, ellos pasaron las mismas divisiones, las mismas situaciones, las mismas injurias que sufren los patriotas hoy en día, que sufren patriotas que dan lo mejor de ellos y que son malinterpretados o que tienen determinadas intrigas personales con otros. Eso mismo pasaba en la antigüedad. Y oigan esto, los adversarios, no sé si puede ponerlo acá, aquí está. Este es el libro. Y oigan, pueden leer conmigo. Los adversarios fueron don Ignacio Solá y don Juan Gualberto Gómez. La causa fue un artículo ofensivo para el señor Gómez publicado por el periódico La Libertad por el señor Solá, que era el escritor de este periódico que existía en esa época en Cuba. Los testigos, aquí los ven, el arma escogida fue la espada. Eso es muy interesante porque demuestra un nivel mucho más, es decir, no es sencillo. Estos eran hombres de letra, porque recordemos, él fue un jurista, un periodista. Juan Gualberto Gómez fue, a pesar de haber nacido de padres esclavos, como le compraron su libertad, a muy corta edad comenzó a estudiar, porque tenía derecho a hacerlo como negro. Incluso lo mandaron a La Habana a estudiar. Él es de Matanza, como negro libre, es lo que quiero decir. Tenía derecho a aprender a leer y escribir en ese siglo XIX cubano. Nace en el 54. Lo envían a La Habana por determinadas circunstancias en La Habana de revueltas que hubo a raíz de la Guerra de los 10 años. Los padres se escogen, siguen esforzándose y lo envían a Francia. En Francia tiene los primeros contactos políticos sirviéndole de traductor incluso a Gómez en una historia muy bonita que se da allá. Si mal no recuerdo, fue con Gómez. Es decir, era un hombre bien preparado, un hombre de letras, y sin embargo, el arma que escoge es la espada, para que vean que cuando había un asunto de dignidad y de honor en la antigüedad, cómo lo resolvían. La antigüedad no muy antigua, esto ha pasado solamente 2 o 3 generaciones atrás. Pero vamos a seguir con el combate. ¿Cómo se verificó este combate? Este combate tuvo mucha prensa. De este se conoce un poquito más fuera del libro y pueden encontrar algunos artículos, porque fue un combate que se verificó en una casa de la villa de Guanabacoa. A las 5 de la tarde se sabe hasta la hora, y después de las dos primeros reprise fue herido levemente el señor Solá en la mano derecha y se suspendió el combate. Es decir, no llegó a mayores, pero dirimieron este asunto de este artículo, como también había pasado con Flor Crombet, como era muy común en la época. Si ven en el libro, hay más de 100 duelos donde vemos que esta situación era muy recurrente. Se escribía, se dañaba el honor y enviaban los padrinos enseguida a buscar la forma de solucionarlo. Ahora vamos a entrar, ya sentados estos dos primeros casos,
Vamos a entrar en el caso principal del día de hoy, que es el hecho más notorio de los duelos en Cuba. Yo incluso leí algunos comentarios en el video anterior que hace alusión a que se amarraban las manos, se caían a machetas. Yo eso no lo encontré, sinceramente, y si tienen datos, por favor, lo pueden poner en los comentarios. By the way, es muy importante que dejen su like, que se suscriban, que compartan esta información, porque el lenguaje que usamos aquí no es un lenguaje que acepte el algoritmo de YouTube. Y la única forma de que llegue a más personas este contenido, que es producto de investigación de muchas horas de dedicación para ustedes, que es gratis, es a través de los likes que dejan, a través de los comentarios que siempre son bien recibidos y a través de que compartan esta información, estos videos. Pues nada, vamos a entrar en el tema principal, que es un caso histórico que se da en Guantánamo. Que esto, yo pienso en esto y de verdad que se da entre dos cubanos que sí tiene desenlace fatal. Es el caso entre Guillermo Moncada y el caso de Miguel Pérez y Céspedes. Aquí está. Este es un caso muy notorio que se dio en la Guerra de los 10 años en el año 1871. ¿Y cómo se dieron los hechos? Aquí sí hay más información de estos hechos, a pesar de no estar en este libro que le acabo de mostrar, pero sí hay mucha tradición oral acerca de lo que pasó en este caso entre estos dos cubanos, porque hay que decir que Miguel Pérez y Céspedes es un cubano nacido en Guantánamo en el 1800, es un cubano que tenía 71 años en el momento de estos hechos, oigan bien, pero que había servido alrededor de más de 5 décadas al servicio de España, valga la redundancia, había ofrecido sus servicios militares al servicio de España durante 5 décadas porque formaba parte de las terribles escuadras de Guantánamo. Esta escuadra, él era encargado de ser rancheador. Él se le conocía bien una tradición de los Pérez de Guantánamo, que era una familia de hacendados en algunos casos y que eran descendientes de aborígenes de ahí de Guantánamo. Es decir, personas bien arraigadas a Cuba, pero que desgraciadamente estaba al servicio de España. A los 18 años se comenta algunas investigaciones que estuvimos haciendo sobre su biografía para que tengan una idea de quién era este señor. Se puso al servicio de España como rancheador, como le decía, y formó parte de estas terribles escuadras de Guantánamo, cuyo objetivo era, recuerden, nació en el 1800, con 18 años se incorpora a las escuadras españolas encargadas de buscar a los cimarrones, negros cimarrones que se escapaban de las fincas y le daban muerte. Y tenía fama porque era un hombre muy valiente, muy hábil con las armas blancas, especialmente con machete, armas blancas, más que armas de fuego, y le temían mucho porque tenía mucha reputación. En el 68 ya este señor tenía, imagínense, tenía 68 años, pero tenía casi 50 años de servicios o tenía una larga lista de víctimas. Estoy escogiendo las palabras, por eso me demoro un poquito, porque no quiero que el algoritmo de YouTube me censure algunas palabras que son mucho más fuertes, porque la historia en sí es muy fuerte. Y este señor tenía una reputación muy eh, de criminal en Guantánamo, una reputación ganada en todos los campos de Guantánamo. Máximo Gómez, cuando está preparando la invasión a Guantánamo, sobre el año 71, envía a uno de sus comandantes más valientes, que era Guillermo Moncada, un hombre nacido en Santiago de Cuba en el reparto de los Hoyos, un hombre joven en ese momento, tenía 30 años, y lo envía a Guantánamo Gómez para precisamente dar caza y eliminar la amenaza que constituía a Miguel Pérez y Céspedes, que era este jefe militar, que era teniente coronel ya en ese momento, de estas terribles escuadras de Guantánamo. Al llegar a Guantánamo, él comienza a buscar las tropas de Moncada, de Guillermo Moncada como es su nombre, Guillermón como se le conoce, comienza a buscar a estas escuadras y al saberlo el señor Miguel Pérez, que era cubano al servicio de España, oigan bien, porque a veces nosotros pensamos que la guerra era mayoritariamente contra los voluntarios españoles y no. El ejército de rayadillos que siempre pone el Pidio Valdés era integrado por cubanos al servicio de España, que no se sentían cubanos, se sentían españoles, pero que además protegían más a España que a la madre patria que a Cuba. Y él era uno de los casos. Pues nada, este señor al enterarse que Guillermo Moncada estaba ahí, estaba buscando, decide dejarle en uno de los árboles, en una de las fincas, en el monte
de Guantánamo, en los montes de Guantánamo, decide dejarle una nota de advertencia a Guillermo Moncada que decía así, oigan bien, a Guillermo Moncada, donde se encuentre Mambí, no está lejos el día en que pueda, sobre el campo de lucha, bañado por tu sangre, izar la bandera española sobre las trizas de la cubana. Firmado Miguel Pérez Céspedes. Cuenta la historia que las tropas de Guillermo Moncada venían y encontraron esto clavado en un árbol, esta nota clavada en el árbol, y que Guillermo Moncada, siendo el comandante de las tropas, le dice al guía, que es el que se encuentra esta nota, le dice, ok, léalo en voz alta para que los miembros de la tropa que no saben leer ni escribir puedan entender lo que dice. Por favor, léalo en voz alta y lee esto que le acabo de leer. Y entonces Guillermo Moncada dijo, ok, vamos a escribirle en la misma nota en la parte de atrás al papel y vamos a dejárselo en el mismo sitio. Y le dijo, escriba usted, por favor. Y le pone esto, a Miguel Pérez y Céspedes, que era como se llamaba este señor, donde se hallare, enemigo, por dicha mía se aproxima la hora en que mediremos nuestras armas. No me jacto de nada, pero le prometo que mi brazo de negro, recordemos que este señor era un cazador de cimarrones, es decir, tenía fama de ser muy cruel con los negros libertos, que mi brazo de negro y mi corazón de cubano tienen fe en la victoria, y siento que un hermano extraviado me brinde la triste oportunidad de quitarle el filo a mi machete. Más, porque Cuba sea libre, hasta el mismo mal es bien. Firmado Guillermo Moncada. Pues nada, le pone la nota acá y siguen buscándose uno a otros. Cuenta la historia, cuenta la historia que el 26 de mayo de 1871 se encuentran estas tropas, las tropas del teniente coronel al servicio de España, Miguel Pérez y Céspedes, y las tropas de Guillermo Moncada que se encontraban haciendo escaramuzas en Guantánamo. Estas tropas se encuentran, hay varias discrepancias históricas, unas es que se encuentran en las lomas del Peladero, otros dicen que es en otro sitio, pero yo más bien quiero ver la historia como tal. Dicen que Guillermo Moncada le prende candela a a unas sembradíos que había, etcétera, para provocar que viniera las tropas de Miguel Pérez y Céspedes, que era un hombre muy arrogante, estaba confiado en su destreza militar y pensaba que además, por eso Guillermo Moncada le pone mi brazo de negro, porque este señor Miguel Pérez era un hombre muy arrogante que tenía muchas víctimas y tenía mucha fama ganada, porque era bien notoria su destreza con las armas. Y él pensó siempre que Guillermo Moncada era un negro de estos esclavos que se había liberado, que habían liberado en estas luchas de la Guerra de los 10 años y que no conocía mucho y se equivocaba, porque Guillermo Moncada nació libre, era un negro santiaguero libre de los muchos que había en la población santiaguera, incluso en Guantánamo, que eso es otra cosa que la historia no nos cuenta bien. Ya para esa época en que nace Guillermo Moncada, había muchos hombres libres de la raza negra, no solamente en el oriente de Cuba, sino en el centro y un poco menos en Matanza, pero también en Ciudad de La Habana había muchos. Y Guillermo Moncada había nacido libre, por lo tanto era un hombre que estaba diestro en el uso de las armas, sabía leer, era un hombre capaz. A pesar de lo que se cuenta de él, que es un hombre muy valeroso. Pues nada, se encuentran ese día, cuentan que el combate fue muy sangriento entre ambas tropas, que cayó la tarde y que ya cuando trataba de retirarse, que dio la retirada a Miguel Pérez y Céspedes de sus tropas porque estaban perdiendo con el ímpetu del ejército Mambí, Guillermo Moncada se da cuenta, o algunos de sus lugartenientes o de sus subordinados se da cuenta, lugartenientes no, subordinados, porque él era comandante en ese momento, y envía tropas a rodear a Miguel Pérez y Céspedes para que no se escape y finalmente lo rodean. Y cuando lo rodean, él dice que nadie se meta, vamos a dirimir esto como hombres. Incluso hay comentarios que esto es todo chisme histórico porque realmente ya aquí empieza la parte de la especulación que no de los hechos. Los hechos son hechos reales y se lo voy a demostrar ahorita con un artículo necrológico de un periodista español que después lo publica en Santiago de Cuba, pero no quiero apurarme. Cuenta la historia que Guillermo Moncada le dice a sus tropas que nadie se meta. Miguel Pérez y Céspedes dijo, bueno, pero si pierdo, tus tropas me va a matar. Y él dijo, no, a usted nadie lo va a tocar. Que nadie me lo toque, esto es mío, nos vamos a dirimir como hombres. Ambos tomaron los machetes y comenzó el duelo. Dicen los testigos que a pesar de que Miguel Pérez y Céspedes era muy diestro y se le notaba que era muy diestro, era un hombre mayor de 71 años.
Guillermo Moncada era un hombre alto, de mucho vigor, con mucha serenidad fue dando estocadas a su enemigo, fue dominando el ímpetu y la destreza y la maña que tenía Miguel Pérez y concluyó con que le dio muerte a Miguel Pérez. En ese combate fue un combate sangriento entre ellos dos que no puedo describir por obvias razones, pero que pueden buscar en los libros o pueden buscar la noticia de lo que pasó. Llegó hasta el punto que lo que se encontró de Miguel Pérez fueron trozos en yagua que se juntaron en una yagua. Incluso hubo esta nota que hizo este periodista español que les voy a poner a continuación, si la producción tiene bien, José Emilio Triay, que es algo que pueden buscar. Periodista español publicó en el diario La Ilustración Española y Americana un artículo necrológico desde Santiago de Cuba. Esto lo publicó yo tengo la fecha, que creo que no se la di a la producción, lo publicó el día 15 de julio de 1871. Estos hechos fueron en mayo, finales de mayo, 15 de julio, se publica esto en este periódico que decía, los caribes, refiriéndose a los mambises, se ensañaron horriblemente con su cadáver y desfigurándolo completamente. Y concluye la nota, que es una especie de telegrama más bien. Recuperados sus restos, fueron conducidos a Guantánamo, donde se hizo un funeral solemne. Pues nada, esta es la descripción que hay en la historia que corrobora que este hecho fue real y sigue contando la historia que Guillermo Moncada le quitó todas las insignias de teniente coronel a Miguel Pérez y Céspedes, se las envió a Gómez y Gómez ascendió a todos los que participaron en esa campaña en Guantánamo y además le dio el grado de teniente coronel a Guillermo Moncada por estos hechos y esto fue algo que le ganó una moral y una historia, una reputación a Guillermo Moncada en las tropas mambisas. Este fue un hecho de los más notorios que se conocen en la historia de Cuba de duelos, no solamente entre mambises, en este caso entre cubanos, ambos en bandos diferentes, pero que muestran la esencia de esto que les estoy diciendo constantemente, que era el honor, los principios, que a pesar de que Miguel Pérez estaba en el bando equivocado, supo con hidalguía, con honor y con principios enfrentar a un hombre mucho más joven y Guillermo Moncada con principios más justos y leales supo defender y vengar a los hermanos que habían sido ajusticiados por este criminal al servicio de España.